Demetrio II, llamado Nicator, fue uno de los hijos de Demetrio I Sóter, al igual que su hermano Antíoco VII Sidetes. Demetrio gobernó el imperio seleucida durante 2 periodos, separados por varios años donde estuvo cautivo en Partia. Su primer reinado fue desde septiembre del año 145 hasta julio del año 138 a.C. y su segundo reinado fue desde el año 129 hasta su muerte en el año 125. Su hermano, Antíoco VII, gobernó el imperio seleucida en el intervalo entre estos 2 reinados. Cuando era un niño, su padre Demetrio I luchó contra Alejandro Balas por el control del trono seleucida. Sorprendentemente, Balas ganó y el padre, la madre y el hermano mayor de Demetrio fueron asesinados. El joven Demetrio II huyó a Creta, donde fue criado por sus tutores. Posteriormente, hacia el año 147, regresó a Siria con una fuerza de mercenarios cretenses dirigidos por un hombre llamado Lástenes, mientras Alejandro Balas estaba ocupado con una revuelta en Cilicia. En el año 145, Ptolomeo VI, rey de Egipto, marchó con un ejército a Siria, aparentemente en apoyo de Alejandro Balas, pero pronto cambió su apoyo a Demetrio, quizás después de recibir una oferta para formalizar la ocupación tolemaica de Celesiria. Ptolomeo selló la alianza al divorciar a su hija Cleopatra de Alejandro y volverla a casar con Demetrio. Poco después, Antioquía se rindió a las fuerzas egipcias y se le ofreció el trono a Ptolomeo VI. Sin embargo, insistió en que Demetrio se convirtiera en rey, creyendo que Roma no podía permitir la unificación de Egipto y Siria. Ptolomeo se comprometió a servir como tutor de la bondad y guía de Demetrio II. Probablemente tenía la intención de que Demetrio sirviera como gobernante títere. Alejandro Balas regresó a Cilicia con su ejército, pero Ptolomeo VI y Demetrio derrotaron a sus fuerzas en la batalla del río Oeneparus. Alejandro luego huyó a Arabia, donde fue asesinado. Ptolomeo resultó herido en la batalla y murió 3 días después. Con la desaparición tanto de su rival como de su autoproclamado guardián, Demetrio aprovechó la oportunidad para afirmar su control sobre su reino. Para finales del año 145, Demetrio había expulsado a todas las tropas tolemaicas de Siria y reafirmó el control seleucida dirigiendo sus propias fuerzas hasta la frontera con Egipto. Sin embargo, pronto surgieron nuevos problemas. Una vez que hubo expulsado a las fuerzas egipcias, desmovilizó a gran parte de su ejército. Parece que su situación financiera lo llevó a recortar los salarios de los soldados. Demetrio también había castigado severamente a la ciudad de Antioquía por haber apoyado a Alejandro contra su padre y por hablarle con desprecio. Desarmó a los ciudadanos y los mercenarios cretenses al mando de Lástenes. Masacraron a quienes se resistieron, incluidos mujeres y niños. Esto llevó a los habitantes de Antioquía a levantarse y sitiar a Demetrio en su palacio. Las tropas judías que servían bajo Demetrio restauraron violentamente el control de la ciudad, quemando gran parte de esta en el proceso. Para asegurar su control del poder, Demetrio había eliminado a los funcionarios asociados con Alejandro Balas. Uno de estos funcionarios, el general Diodoto, huyó a Arabia, donde aseguró al hijo pequeño de Alejandro Balas y lo proclamó rey como Antíoco VI. Muchos de los soldados de Demetrio se pasaron a Diodoto, enojados por su conducta o por los recortes de su salario. Demetrio fue derrotado en batalla y perdió el control de Apamea y Antioquía ante Diodoto. La evidencia numismática indica que Apamea se rindió a principios del año 144 y Antioquía a finales o principios del año 143. Demetrio demostró ser incapaz de retomar la capital y en su lugar se estableció en Seleucia Pieria. Antíoco VI murió en el año 141 y Diodoto se proclamó rey bajo el nombre de Trifón. Persistió la división del reino entre Demetrio en Seleucia y Diodoto en Antioquía.
Inicialmente, Diodoto logró traer al líder de los judíos, Jonatán, a su lado, pero esta relación se rompió. Finalmente, Diodoto capturó y ejecutó a Jonatán. Por medio de una hábil diplomacia y concesiones de amplias libertades, Demetrio pudo asegurar una alianza con el hermano de Jonatán, de nombre Simón, y quedó establecido como un aliado cercano. Estas concesiones fueron vistas más tarde por el Estado judío asmoneo como el momento en que lograron la independencia total. Mitridates I, rey de Partia, por su parte, había aprovechado el conflicto entre Demetrio y Trifón para hacerse con el control de Susa y Elimaida en el año 144 y de Mesopotamia a mediados del año 141. En el año 138, Demetrio viajó al este para recuperar estos territorios de los partos. Inicialmente tuvo éxito, pero fue derrotado en las montañas iraníes y hecho prisionero en julio o agosto del año 138. Así se reafirmó el control parto de Mesopotamia. En Siria, por su parte, Trifón quedó brevemente como gobernante indiscutible de los territorios seleucidas restantes, pero el control de la dinastía seleucida se estableció bajo Antíoco VII, el hermano menor de Demetrio, quien también se casó con Cleopatra, hija del difunto Ptolomeo VI. El rey Mitridates había mantenido con vida a Demetrio e incluso lo casó con una princesa parta llamada Rodogune, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, Demetrio estaba inquieto y 2 veces trató de escapar de su exilio en Hircania, a orillas del mar Caspio. Una vez, con la ayuda de su amigo Calimander, quien había hecho todo lo posible por rescatar al rey. Este había viajado de incógnito a través de Babilonia y Partia. Cuando los 2 amigos fueron capturados, el rey parto no castigó a Calimander, sino que lo recompensó por su fidelidad a Demetrio. La segunda vez que Demetrio fue capturado cuando intentaba escapar, Mitridates lo humilló dándole un juego de dados de oro, insinuando así que Demetrio era un niño inquieto que necesitaba juguetes. Sin embargo, fue por razones políticas que los partos trataron a Demetrio con amabilidad. En el año 130, Antíoco VII se sintió lo suficientemente seguro como para marchar contra Partia y obtuvo grandes éxitos iniciales. En ese momento, el monarca parto era Frate II, el cual liberó a Demetrio con la esperanza de que los 2 hermanos comenzaran una guerra civil. Sin embargo, Antíoco fue derrotado poco después de la liberación de su hermano y nunca lograron reencontrarse. Frates envió soldados a perseguir a Demetrio, pero este logró regresar a salvo a su hogar en Siria, recuperar su trono y a su reina. Sin embargo, el reino seleucida ahora era solo una sombra de su antigua gloria, y Demetrio tuvo dificultades para gobernar. En particular, su primera esposa Cleopatra detestaba a su esposo. Aparentemente era impopular, tal vez por los recuerdos de su humillante derrota y el descontento general con el declive del imperio. O tal vez por el resentimiento de haber vivido mientras tantos soldados seleucidas y familiares fueron enviados a Partia y murieron. Sin embargo, para la buena suerte de Demetrio, Frate II se enfrentó a una invasión de los nómadas al este. Los partos intentaron utilizar a los griegos capturados contra estos invasores, pero la mayoría desertaron y Frates murió en la batalla. El siguiente rey parto, Artabano, también tuvo un reinado corto y violento luchando en el este de Partia. Esto le dio al imperio seleucida un respiro temporal de la amenaza de los partos. En ese momento, en el Egipto tolemaico, se desarrolló una lucha de poder entre la reina Cleopatra II y su hermano, el rey Ptolomeo VIII. Cleopatra contó con el apoyo de la administración griega en la capital Alejandría, mientras que Ptolomeo contó con el apoyo del campo y de los nativos egipcios. Cleopatra II podría haber enviado una solicitud de ayuda a Demetrio, o quizás el monarca sirio podría haber tenido la impresión de los viajeros y espías de que el gobierno de Ptolomeo VIII era débil. Alrededor del año 128, Demetrio montó una expedición militar a Egipto para salvar a Cleopatra.
Las fuentes antiguas condenan rotundamente a Demetrio por esta acción como una tontería cuando tantos problemas estaban en curso para el imperio seleucida. Algunos historiadores modernos lo defienden como una apuesta razonable. Pequeñas fuerzas habían provocado oleadas de deserciones antes o en la historia reciente, por lo que si Ptolomeo VIII era realmente tan impopular como se informaba, esta estrategia podría funcionar. De todos modos, la apuesta fracasó. Demetrio acampó fuera de la fortaleza de Pelucio, la puerta de entrada a Egipto, pero las tropas de Ptolomeo permanecieron leales. No hubo deserción masiva. Fueron las propias tropas de Demetrio las que se amotinaron en el desierto. El rey Ptolomeo reaccionó encontrando otro potencial pretendiente real seleucida para socavar al obviamente hostil Demetrio. Encontró y envió a un hombre llamado Alejandro II Sabinas, el presunto hijo ilegítimo de Alejandro Balas, a librar una guerra civil contra Demetrio respaldado por los Ptolomeos. El resto del reinado de Demetrio lo pasaría peleando una guerra que perdería lentamente contra Alejandro. Conservó la lealtad de Cilicia, pero no la capital Antioquia. En el año 126, Demetrio fue derrotado en una batalla en Damasco. Huyó, pero su esposa Cleopatra le cerró las puertas. Fue capturado y luego asesinado en un barco cerca de Tiro, después de que su esposa lo abandonara y se le negara asilo en el templo. Fue sucedido por el victorioso usurpador Alejandro II, mientras que su reina Cleopatra gobernó en la ciudad de Ptolemaida, ubicada en Fenicia, en corregencia con dos de sus hijos, los futuros Seleuco V y Antíoco VIII. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.